Hola, mi nombre es María Camila Roldán y esto es Excellence Podcast. Soy la organizadora comunitaria de la ciudad de Medellín e investigadora asociada del instituto. Excellence es un instituto pop-up que busca crear conversaciones entre organizaciones, ciudadanos y gobernantes para pensar sobre los problemas de la digitalización de la seguridad, la convivencia y el contrato social. Hoy voy a ser host del episodio del Fellowship Medellín 2023. Acá vamos a presentar los resultados de las investigaciones y esperamos que este sea un espacio o recurso que pueda aportar a los gobiernos y a la ciudadanía en general. Desde septiembre hasta noviembre del 2023, investigadoras, investigadores e instituciones de la alcaldía de la ciudad profundizaron sobre uno de los retos que enfrenta la ciudad en cuanto a seguridad y vigilancia, desde diferentes enfoques, desde las políticas públicas, la percepción ciudadana, los nuevos paradigmas institucionales y las propuestas técnicas para el adecuado uso de la tecnología de la ciudad. En este espacio nos acompañan los investigadores, las investigadoras y los representantes institucionales que dieron parte de este Fellowship 2023 en Medellín. Diana Rojas es investigadora en la Universidad de AFIT y su agenda de investigación está relacionada con el campo de la seguridad. La investigadora se centra en temas relacionados con la planeación de la seguridad, particularmente desde la perspectiva de las políticas públicas y los planes de desarrollo, los planes integrales de seguridad ciudadana. Diana ha abordado en este fellowship la relación entre los diversos instrumentos de planeación de la seguridad y la tecnología. Juan Rafael es profesor e investigador de la Universidad EAFIT en Gobierno y Administración Pública. En este programa, Juan Rafael exploró la relación entre la digitalización de la seguridad urbana y la percepción de seguridad ciudadana a través de un estudio de caso de dos barrios de la ciudad. Juliana es politóloga de la Universidad EAFIT, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad EIA, y para este fellowship, Juliana se enfocó en las implicaciones de la transición de Medellín de municipio a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en la digitalización de la seguridad urbana y la construcción del tejido social. Por último, Juan José Ocampo es analista de la Unidad de Análisis Cualitativo del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC. El SISC es el encargado de hacerle seguimiento al comportamiento espaciotemporal de los principales indicadores de seguridad y convivencia a fin de respaldar con evidencia técnica la toma de decisiones. Su proyecto de investigación consistió en crear una nueva metodología para la priorización de polígonos para las instalaciones de las cámaras de videovigilancia. Luego de esta breve presentación, primero les queremos dar gracias de parte del Instituto por haber participado en el Fellowship y por estar hoy en este espacio de conversación para adentrarnos más sobre sus preguntas de investigación, esas conclusiones y los hallazgos. Les quiero preguntar qué nos motivó a hacerse las preguntas que abordaron desde cada una de las investigaciones y por qué consideran que son importantes para pensar la seguridad y la vigilancia de Medellín. ¿Qué tal si empezamos por Juan Rafael? Muchas gracias, Cami, a todo el equipo. Bueno, a mí desde siempre me han interesado mucho los procesos de participación ciudadana en los distintos retos de ciudad y en los proyectos de ciudad. De alguna manera, pues yo quería establecer cómo la ciudadanía participa y cómo la ciudadanía percibe temas que usualmente intuía yo, pues no son como los más cercanos a la propia ciudadanía, que son la seguridad y muy específicamente las tecnologías de la seguridad o las cámaras. Entonces, en ese sentido, pues como para conocer un poco la participación ciudadana, me propuse hacer unas entrevistas semiestructuradas de percepción de seguridad para establecer cuáles son las percepciones de seguridad que tienen las personas y la ciudadanía en general, comerciantes, residentes de los barrios que luego les contaré, con respecto a la seguridad urbana y a las cámaras. Listo, gracias. Y pasemos con Juliana. Listo. Hola para todos y todos a quienes nos escuchan. Digamos que yo me interesé bastante en el tema de la transición de Medellín a Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, especialmente por varias conversaciones pues, que sostuve en el ámbito laboral, con ciudadanos, también digamos con personas de la administración pues, del gobierno local, de la administración actual, que entendían cómo este proceso de transición, si bien es reciente, es un proceso pues, que es una sumatoria de muchas acciones a lo largo de los años en Medellín para transformarla tanto en lo social como en lo económico. Mis dudas puntuales era porque la ciudadanía, digamos, quería entender un poco más cuáles eran las implicaciones, sobre todo para líderes
y personas que desarrollaban procesos artísticos y culturales que le aportan a la seguridad y la convivencia. Y también quería entender un poco los efectos más a nivel puntual para la Secretaría de Seguridad de Medellín y digamos para la toma de decisiones de seguridad en la ciudad, porque notaba un poco que este proceso se enfoca más en hablar sobre lo de desarrollo económico, negocios digitales y la nueva era digital, entonces quería entender un poco y orientar más la conversación a ese proceso. Gracias, pasemos para Diana. Bueno, María Camila, en mi caso, mis intereses siempre han estado orientados a todos los temas de planeación en todos los distintos sectores de política, especialmente la relación entre instrumentos en Colombia, entre lo que conocemos como las políticas públicas, los planes, los programas y los proyectos. Ya propiamente para el sector seguridad, siempre mi orientación ha estado dada por la participación en distintas iniciativas, tanto desde lo académico como desde mi trabajo en distintas administraciones como funcionaria pública encargada de estos temas. Y precisamente mis inquietudes han estado orientadas a que una ciudad como Medellín siempre se ha destacado por sus avances en términos de diseño de instrumentos de planeación de la seguridad. Es una de las ciudades en Colombia que además de los instrumentos normativos obligatorios cuenta con una política pública aprobada por acuerdo municipal y desde el ejercicio práctico la hipótesis que sometí a prueba en este trabajo tenía que ver con las brechas de implementación, la brecha existente entre el diseño de estos instrumentos y la brecha existente ya propiamente en términos de implementación, en este caso para el componente tecnológico, que además ha sido uno de los que más fuerza ha tenido desde la asignación de recursos y el diseño de programas y proyectos desde los planes de desarrollo en esta perspectiva. Entonces, esas son algunas de las razones que orientaron mi pregunta en torno a estos instrumentos y el componente tecnológico. Gracias, Diana, y terminemos con Juan José. Gracias, Cami. Pues creo que la principal motivación de nosotros desde el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia viene relacionado con que en los últimos años el inventario de cámaras de videovigilancia o de circuitos cerrados de televisión en la ciudad de Medellín ha aumentado significativamente. Y además, las encuestas de percepción ciudadana que realizamos desde el sistema nos han arrojado que la ciudadanía pide cada vez más cámaras y tienen como en la mente una equivalencia entre la seguridad y las cámaras de videovigilancia. Partiendo pues de esa base y teniendo en cuenta que los recursos son limitados, que no se pueden poner cámaras en todas partes, desde el CISC nos pensamos en el proceso de cómo se priorizan esas cámaras, que muchas veces sí parte de lo técnico, de dónde se concentra el delito, de dónde se pueden ubicar las cámaras, donde se genera mayor impacto, pero muchas veces hay otros factores que influyen en esa mecánica y que pues es importante mapear todo el proceso. La segunda motivación es que hay mucha literatura sobre el tema de cámaras de seguridad, pero muy orientado hacia el resultado de para qué sirven las cámaras y cuál es el impacto de las cámaras y la seguridad urbana. Pero si bien está ese cúmulo de literatura basado como en el resultado, no hay mucha literatura orientada al proceso. Es cómo se priorizan las cámaras y dónde se ubica, porque en últimas esa es pues, la parte importante. O sea, si ubicamos bien las cámaras y si tenemos un proceso muy juicioso de priorización de las ubicaciones, el resultado va a ser más óptimo. Esas son como las dos motivaciones principales. Gracias. Ahora vamos a indagar un poco más de las conclusiones de sus proyectos de investigación, pero antes, para las personas que nos están escuchando y estén interesadas en indagar más, recuerden que en nuestra página web, en la sección de Medellín, van a poder encontrar cada una de las investigaciones y los resultados. Empecemos con Juliana. Teniendo en cuenta que Medellín deja de ser municipio y se convierte en el primer distrito especial de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, ¿qué retos, implicaciones o efectos puede traer esta transición para la digitalización de la seguridad de la ciudad? Listo. Bueno, digamos que el proceso de transición de distrito especial de ciencia, tecnología e innovación es un proceso muy, muy reciente, relativamente. Entonces, un reto que logré identificar es que sin lugar a dudas se necesita ampliar y desarrollar nuevos espacios de socialización
y de participación con universidades, pues con el sector académico en general, ciudadanos de a pie, lideresas y líderes que trabajen precisamente y le aporten a la seguridad y la convivencia en las comunas y corregimientos. La empresa privada, especialmente la empresa privada que está trabajando e innovando con temas de seguridad urbana y rural en la ciudad, ¿cierto? Esa discusión todavía es incipiente, si bien se han desarrollado, digamos, diferentes procesos de socialización a lo largo de la transición del distrito, las socializaciones se quedan cortas en el tema de seguridad, entonces es necesario continuar ese proceso, tanto en la transición que dura 4 años como en adelante para la ciudad. Otro reto que me parece, digamos, sumamente importante tener presente es cómo vamos a fusionar, digamos, un sistema de gobernanza y unos actores que ya están claramente identificados para todo este tema de la transición de distrito, de cómo Medellín va a articular incluso un organismo como asesor, que se va a pensar un poco cómo van a ser las decisiones para la ciudad de aquí en adelante, pero cómo articular precisamente ese sistema que se está creando con todos los organismos y los actores que hay actualmente para la seguridad y la convivencia. Es una pregunta que todavía es incipiente, digamos, no se ha comenzado a explorar y es necesario poder fusionar como estos actores de estos dos sistemas para poder pensar bien todas las decisiones en materia de seguridad en la ciudad que se tomen precisamente haciendo caso a esa vocación. Cómo vamos a continuar, digamos, la inversión tecnológica, cómo vamos a continuar desarrollando información y nuevas fuentes y nuevas investigaciones alrededor de la seguridad y la tecnología, y cómo le aportamos más, digamos, a los desarrollos en la ciudad para la seguridad. Gracias, Juliana. Tú hablabas de algo que es la participación ciudadana. Desde Edgelands creemos que la ciudadanía se vuelve un poco muy importante cuando hablamos de seguridad y también se vienen preguntas sobre la percepción ciudadana. En el caso de Juan Rafael, tuvimos la oportunidad de conocer esa percepción ciudadana de los comerciantes. Entonces, cuéntanos un poco cuál es esa percepción ciudadana respecto al uso de tecnologías como las cámaras de seguridad y también respecto a la efectividad de las estrategias de reacción. Sí, perfecto. Bueno, yo tuve la oportunidad de enfocar pues mis entrevistas en 2 barrios de la ciudad, en el barrio Villanueva, que es en las inmediaciones del Parque Bolívar, y en el barrio de la Comuna 10 Candelaria, y en el barrio El Poblado, que es en las inmediaciones del Parque del Poblado, en la Comuna 14, que lleva también el mismo nombre. Digamos que en términos pues como de comportamiento de peatonal y comercial y de espacio público son muy similares, aunque la Comuna 10 y el barrio Villanueva pues quedan en el centro de la ciudad, y la Comuna 14 pues pudiera decir uno que es como una de las comunas más afluentes de Medellín. Tienen dinámicas comerciales y peatonales muy similares. Algo que también pues como que me llamó la atención era pues poder establecer la cercanía de un CAI de la policía junto a las inmediaciones de los parques, Parque del Poblado y Parque de Bolívar. Ya en materia de lo que están percibiendo pues los comerciantes de las zonas, en el último año pues en una abrumadora mayoría me contaron que hay un deterioro significativo de su seguridad. Me contaron que pues la policía básicamente no da abasto porque los llaman y llegan ya demasiado tarde, o a veces llaman y no llegan cuando hay pues alguna ocurrencia de delitos contra patrimonio económico, que fue un poco el foco pues de intervención y lo que yo quería también establecer, si efectivamente las cifras que pues nos da Medellín, cómo vamos, y nos da la Secretaría de Seguridad en cuanto a ocurrencia de estos delitos, pues tienen relación con esas zonas, y sí hubo pues una relación muy estrecha. Con respecto a las cámaras, hay cierta desconfianza. ¿En qué sentido? Hay desconfianza porque los comerciantes creen que las cámaras no sirven, no funcionan. Y si sirven y si están funcionando, perciben que no hay pues el personal adecuado y suficiente para que estén haciendo el monitoreo detrás de las pantallas. Entonces, me comentaban, pues, por ejemplo, que muchas veces ante esta desconfianza entre con las autoridades y con el funcionamiento de las cámaras, pues que muchas veces prefieren como
tratar los temas puntuales de seguridad entre los propios comerciantes. Entonces se tejen como una suerte de relaciones entre los mismos comerciantes y las dinámicas pues de la zona, porque efectivamente pues ni la policía ni las cámaras y su efectividad se perciben como adecuadas. Algo que es también como un poco contraintuitivo, diría uno, es que dicen, bueno, la policía no da abasto, las cámaras dudosamente sirven, pero cuando les preguntaba que si consideraban que la alcaldía debería seguir invirtiendo en tecnologías para la seguridad, pues ahí sí decían, es importantísimo que la alcaldía siga en la inversión de estas tecnologías y de otras más. Entonces, bueno, eso te puedo contar con respecto a la percepción ciudadana, pero ya los detalles los pueden obviamente descargar y leer en la página web. Muchas gracias. Y ese paradigma, pues ese último paradigma que nos cuentas de no están contentos con la tecnología porque no sirven, porque no saben dónde están, porque no ven como el impacto positivo en los delitos, y por el otro lado, querer más cámaras. Nos lo advertía Juan José, una de las motivaciones que tuvieron para su proyecto de investigación, pero de hecho también nos los hemos encontrado en otros procesos de investigación y de diálogo ciudadano, y vemos que esta tendencia al componente tecnológico en seguridad no es solamente una demanda por parte de la ciudadanía, sino que también es una tendencia muy popular que han usado las últimas administraciones. Hemos visto nuevas adquisiciones, nuevas formas de integrar la tecnología en el discurso de seguridad. Entonces, Juanjo, desde el CIS, ¿cómo se han ubicado esas cámaras que actualmente hoy tiene la ciudad? Y a partir de esa nueva metodología que ustedes proponen, ¿cuál sería el beneficio que le traería a Medellín? Ok. Pues lo que nos encontramos en la investigación es que uno creería que muchas veces cómo se ubica la cámara responde simplemente al criterio de seguridad. Aquí se concentra el delito, en este segmento de vía hay una concentración de hurtos muy alta, entonces ahí se ubica la cámara. Pero eso no siempre es tan lineal, porque ubicar la cámara también es un tema de infraestructura. Entonces tiene que haber un poste, un andén donde ubicar un poste, o un poste ya existente donde se pueda ubicar la cámara. Tiene que haber muy buena conectividad a internet, buena conectividad de electricidad, y eso no siempre está acorde con cómo se concentra el delito. Entonces eso fue lo que nos encontramos. En ese sentido, ¿cómo se realiza el proceso de priorización? El CSM, que es el sistema de monitoreo integrado de Medellín, era como el encargado de recibir las solicitudes de instalación de cámara. Podría ser de ellos mismos, de la Policía Nacional o de la comunidad. Y desde el CIS lo que se hacía era hacer un mapeo de delitos que se priorizaba dependiendo pues de la necesidad. Podían ser hurtos de motos, hurtos a personas, homicidios, riñas, lesiones personales, delitos sexuales. Y basado como en esos delitos se priorizaban los puntos. ¿Qué era lo que pasaba? Que muchas veces ese punto específico era pues literalmente un punto. No tenía viabilidad técnica para instalar. Entonces el Departamento Administrativo de Planeación rechazaba el punto. ¿Qué propone entonces esta nueva metodología? Pues primero, que no sea tan específico como un punto, sino que sea un polígono. O sea, que haya margen de maniobra para solicitar múltiples puntos para la instalación de la cámara. Además, trajimos nueva información que podría ser de mucha utilidad para hacer ese proceso de priorización, y es otros inventarios de cámaras de los que puede disponer el CSM. Puede ser cámaras de movilidad o cámaras privadas, cámaras de circuito cerrado de entidades públicas. Y además hicimos como una trazabilidad de las solicitudes que se le habían hecho al Departamento Administrativo de Planeación, de donde ya se rechazó el punto para no volver a priorizar esos sitios, y donde hay puntos que ya se aceptaron y en los que al final no se instaló la cámara. Entonces esas nuevas capas de información nos dieron como un modelo más robusto
para que sea más efectiva esa priorización de instalación de cámaras. Muchas gracias. Y ya para terminar como esta ronda de preguntas, entrémonos al mundo de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación. Medellín cuenta con un plan integral de seguridad y convivencia y con un plan de desarrollo municipal pues que ya va a ser distrital por el cambio que ya hemos mencionado. No ha sido muy claro para nosotros identificar cuál es el componente tecnológico en estos instrumentos. Diana, a partir de tu revisión de tu investigación, ¿cuál es el rol de ese componente tecnológico en estos instrumentos de planeación? En los periodos que tuviste la oportunidad de revisar, que fueron del 2016 al 2019 y desde el 2020 al 2023. Así es, María Camila. Yo analicé todos los instrumentos para estos dos periodos, la administración anterior y la actual administración, pero además hice un comparativo con la política pública que tiene la ciudad aprobada por acuerdo municipal desde el año 2015. Lo que uno esperaría es que la política fuese como la sombrilla o el horizonte estratégico que orientase tanto los planes de desarrollo como los planes integrales de seguridad y convivencia. Sin embargo, lo que uno identifica es que desde el nivel nacional incluso hay un vacío normativo respecto de cuál es el límite o hasta dónde van en términos de planeación y en este caso de gestión desde los componentes de tecnología. Existe un vacío normativo en torno a los límites entre estos instrumentos. Entonces, cada ciudad casi que a discrecionalidad ha desarrollado el componente tecnológico de maneras diferentes en cada uno de estos instrumentos. En el caso de Medellín, sin duda, el mayor protagonismo o la mayor información en cuanto al componente tecnológico es posible rastrearla en los planes de desarrollo. Digamos que son los más completos en términos de enfoques, programas, proyectos, pero además son los más completos en términos de esa conexión entre la planeación y el recurso o la ejecución del recurso. Por su parte, las políticas públicas o la política pública que tiene actualmente la ciudad, además de mencionarlo o enunciarlo como un lineamiento y proponer esa toma de decisiones basada en evidencia empírica, pues no da cuenta de estrategias ya concretas o esa conexión entre el componente técnico de la planeación y propiamente las estrategias de implementación, mientras que en cada plan de desarrollo sí se ha desarrollado de manera específica este componente. Incluso llama la atención que en la ciudad siempre se ha desarrollado el componente de infraestructura tecnológica muy de la mano de infraestructura física, casi siempre son un mismo programa y en este caso también eso es una dificultad porque en materia de recursos no es posible a veces distinguir qué recursos se fue para infraestructura física y qué recursos se fue para infraestructura tecnológica para la seguridad. En el caso de los PISC hay unas menciones breves en términos de enfoques, de tomarlo como un lineamiento, pero no hay más información al respecto, lo cual representa también un asunto en términos de reto, dado que el PISC orienta principalmente los recursos del FONSED y el FONSECON, que son los fondos de destinación específica para temas de seguridad, donde el componente tecnológico es un rubro dentro de esos fondos. Entonces, desde la información disponible, por ejemplo, no es posible rastrear cómo la ciudad está invirtiendo su FONSET en clave tecnológica. Entonces, al analizar estos instrumentos también se evidencia un poco esa brecha que se planteaba al principio en la hipótesis que se confirman, y es el hecho de que en Medellín no solo existen pocas claridades en términos de las competencias y los límites de estos instrumentos, sino que además existe una brecha entre lo que técnicamente se propone y lo que desde la planeación se propone en relación de lo que la ciudad finalmente implementa, que es un poco también esa carencia en términos de que en seguridad aún no estamos tomando necesariamente en todos los escenarios decisiones basadas en la evidencia empírica, y ello se refleja también un poco con esa necesidad que incluso se plantea desde la investigación del CISC de desarrollar metodologías para tener mejores criterios para hacer este tipo de inversiones e instalaciones en términos tecnológicos. Muchísimas gracias. Luego de escuchar un poco de las conclusiones de cada uno de sus investigaciones y ya para ir cerrando este episodio, recordemos el contexto en el que estamos en Medellín. Estamos en un empalme de una administración a otra y el 1 de enero comienza una nueva alcaldía en cabeza de Federico Gutiérrez. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer una investigación relacionada con temas importantes de la ciudad, pero también pensando esas investigaciones para llevarlas a recomendaciones.
Si hoy ustedes tuvieran la oportunidad de hacerle 2 recomendaciones muy puntuales a la ciudad en vista de este nuevo comienzo que tendremos el próximo año, ¿cuáles serían esas 2 recomendaciones que ustedes harían? Muy puntuales, muy concisas. Empecemos con Juan Rafael. Bueno, difícil porque en un tema tan complejo hacer 2 recomendaciones, pero bueno, les voy a decir. Yo creo que hay que seguir apostando a la inversión en temas de tecnologías de seguridad. Indudablemente, pues cualquier ciudad del siglo XXI es indispensable pues contar con este tipo de tecnologías. Más allá de cuantificar cuántas cámaras por números, creo que es algo aún más importante y es contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para que se le haga un adecuado sostenimiento y mantenimiento a estos dispositivos, porque por sí solos no van a ser, pues no duran para toda una vida. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es urgente recuperar la confianza entre ciudadanía y autoridad pues de seguridad, en este caso particular sobre los comerciantes y la autoridad. Me pareció que los comerciantes no dialogan con la propia policía. Hasta me atrevería a decir que hay cierto grado de desconfianza hacia las propias autoridades y yo creo que es urgente recuperar esos lazos de comunicación y esos espacios de interlocución entre comerciantes y policía, comerciantes y ciudadanía en general con autoridad, porque finalmente pues todos somos parte del mismo sistema pues de seguridad con las partes involucradas. Diana, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, en mi caso, en primer lugar, creo que la ciudad debe cerrar esa brecha entre diseño e implementación y una de las mejores formas de hacerlo es retomando el rol protagónico de horizonte estratégico que da el hecho de tener una política pública de seguridad que evidentemente desde el análisis ha sido abandonada, especialmente en esta administración que está saliendo. Entonces creo que lo primero es retomar esa articulación entre instrumentos, rescatando un poco ese horizonte estratégico que planteaba esta política y desde allí poder generar articulaciones entre lo que se va a formular en el próximo plan de desarrollo y a su vez cómo va a orientar el diseño del próximo plan integral de seguridad y convivencia. Entonces creo que hay una ventana de oportunidad gigante porque vamos a hacer un nuevo plan de desarrollo y un nuevo plan integral de seguridad y convivencia. Y lo segundo tiene que ver precisamente con recuperar también esa orientación desde lo técnico para la toma de decisiones, especialmente en materia tecnológica, y la conexión con el tema de la asignación del recurso. O sea, si nosotros logramos cerrar un poco esa brecha entre diseño e implementación y orientar o adoptar más bien esa corriente de toma de decisiones basadas en evidencia y en este caso en políticas, pues el reto que tiene la ciudad es atar hoy la inversión o el recurso efectivamente a planes, programas y proyectos con criterios técnicos desde la planeación, donde efectivamente se respondan a las necesidades de la ciudad y no a necesidades o demandas políticas de coyuntura o de otro tipo. Y hacer esto incluso puede allanar el camino a la ciudad para un reto más grande que tenemos aún y es realizar evaluaciones de impacto realmente juiciosas que nos permitan hacer trazabilidad a esa inversión en tecnología. Juan José. Pues yo creo que una primera recomendación pues a nivel de política pública sería fortalecer esa articulación y los escenarios de articulación que tienen las distintas entidades que intervienen en el proceso de priorización e instalación de cámaras de videovigilancia. O sea, la Secretaría de Seguridad, entendiéndola como el CIS y el equipo de tecnología y el CSM y el Departamento Administrativo de Planeación y, por ejemplo, otras entidades del distrito, como movilidad. Eso con el fin de pues generar como una mayor articulación entre esas entidades, que el proceso de instalación de cámaras sea más lineal, que que se esté más de acuerdo en qué criterios se tienen que priorizar
y de esta forma que se generen menos devoluciones en el proceso de instalación. La otra sería como articularse con otros sistemas de videovigilancia, como pueden ser movilidad o sistemas de videovigilancia internos de algunas entidades públicas, de manera que ya se tenga como un recurso de videovigilancia, no se malgasten recursos en tener como sistemas paralelos en los mismos puntos y se puede aprovechar y optimizar recursos en ese sentido. Creo que serían como las dos recomendaciones más como más importantes en cuanto a este proceso. Y Juliana. Listo, yo creo que pues en la misma línea de Juan Rafael dar dos recomendaciones puntuales es complejo por el nivel, digamos, de información que creo que se produjeron en estas investigaciones, pero fundamentalmente empezar porque la administración entrante debería poder garantizar en los instrumentos de planeación, ahora con el plan de desarrollo, digamos que van a proponer, y con todos los planes y programas y proyectos que se articulan en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ese enfoque de la nueva vocación de la ciudad, una vocación de ciencia, tecnología e innovación. Es algo, digamos, que lo deben tener presente, así como se tiene presente los enfoques territoriales, enfoque de género, garantizar que ese enfoque haga presencia en cada uno de esos instrumentos de planeación. Y muy de la mano, digamos, de esa recomendación, y también digamos, de una manera similar a lo que planteaba Diana y un poco la necesidad identificada en la investigación del SIC de Juan José, es el asunto de cómo van a cuantificar o qué herramientas y la ruta que deben proponer para que la inversión en ciencia, tecnología e innovación, la inversión en infraestructura tecnológica para la seguridad, esté anclada a esos proyectos, a esos planes y a esos programas, pero que tenga una racionalización, es decir, que se base en evidencia empírica, que se base en las reales necesidades de la ciudad, las necesidades expresadas también por la ciudadanía que en este momento desarrollan procesos que le aportan a la seguridad y la convivencia, y que esos procesos todavía, digamos, no están aplicando lo que fundamentalmente procesos de desarrollos tecnológicos, de ciencia, de innovación, pero porque la innovación la están enfocando más en los procesos artísticos y culturales. Entonces también desde esa óptica vincular a los ciudadanos para que la inversión sea compartida, o sea, apoyar a la ciudadanía para que esa inversión, digamos, esté en clave de CTI, y también para que la ruta sea muy clara sobre por 100 pesos de inversión, porque, digamos, cuál es la justificación para hacer 2 en infraestructura tecnológica para la seguridad o invertir 3, etcétera. Muchas gracias por esas recomendaciones. Esperamos y haremos lo posible para que le lleguen hoy a los tomadores de decisiones. Les agradecemos a todos y todas por su tiempo, por su participación, a los que nos están escuchando. Esperamos que haya sido una conversación amena y que genere más conversaciones, que esto sea un punto de partida para seguir preguntándonos cómo la ciudad está abordando la seguridad y la vigilancia, y que sea un análisis para el nuevo gobierno entrante. Soy María Camila y esto es Edgelands Podcast. Gracias por escucharme.